Buenos días, jovencitos. Buenos días. Buenos días. ¿Se escucha bien todo? Bueno, jóvenes, vamos a iniciar. ¿Se escucha bien, no? Sí, me dicen, por favor. Sí, sí, profesor. Ya. Ok, entonces vamos a iniciar. Bueno, lo que vamos a ver ahora es lo que se denomina corriente eléctrica, ¿no? Electrodinámica, ¿no? Está compuesta por lo que es corriente eléctrica, ¿no? Entonces tenemos ahí bueno, en la clase pasada hemos visto la parte de electricidad, ¿no? La descripción de electrostática, ¿no? Que en la cual hemos descrito la electrostática mediante cuatro parámetros, ¿no es cierto? Cuatro conceptos importantes, que son fuerza eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico y capacidad eléctrica. Pero hemos estudiado las cargas o cuerpos cargados en equilibrio, en equilibrio. Lo que vamos a ver a continuación es cuando ahora las cargas están en movimientos o las partículas cargadas o los electrones están en movimiento. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para eso tenemos que tener un conductor, ¿no es cierto? Que las cuales fluyen o se movilizan las cargas positivas que nosotros le denominamos portadores y los electrones esencialmente. ¿Ya? Entonces tenemos ahí una descripción de cómo es la corriente eléctrica. Bueno, ahí lo vemos que se está en movimiento en una forma ya ordenada. Pero para que se produzca ese movimiento ordenado de la corriente, entonces se realiza mediante una velocidad de arrastre, ¿no? O sea, va a iniciar el choque, se van chocando partículas a partículas, se van chocando hasta que llega un momento en el cual comienza a arrastrar todo uniformemente. Entonces tiene una velocidad que nosotros le denominamos velocidad de arrastre. ¿No? Entonces eso es. Y que vamos a definir lo que eso se debe única y exclusivamente a que ese conductor debe tener una diferencia potencial. Es decir, dos puntos en los cuales deben tener diferencia potencial, ¿no es cierto? Una diferencia. Uno debe ser mayor y otro menor. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que vamos a ver. El segundo es el circuito, circuitos eléctricos. ¿Ya? Para eso vamos a utilizar dos formas de conexiones. Una conexión que nosotros le denominamos en serie y otra conexión que se denominan en paralelo. ¿Ya? Mire, cuando es en serie, nosotros retiramos el foco y se apaga todo el sistema. ¿Ya?
todo el sistema. Entonces, cuando están en serie, están conectados, ¿no es cierto? Los tres. ¿No? Entonces, desconecta uno, se desconectan todos. ¿Ok? Se interrumpe todo el flujo de corriente que va circulando, ¿no? En serie. Cuando hablamos en paralelo, quiere decir que cada uno es independiente. Cada uno es independiente de eso. Por ejemplo, podemos retirar uno de los focos, cualquiera de los focos, y los otros permanecen, ¿no? Normalmente funcionando. ¿No? Permanecen normalmente funcionando. ¿No? Entonces, en eso consiste, ¿no es cierto? ¿Cómo instalamos nosotros en serie o en paralelo? ¿Ya? Para tales finalidades, ¿no es cierto? Para tales finalidades. Bueno, entonces nos vamos a los conceptos entonces. Corriente eléctrica. Corriente eléctrica lo definimos como un flujo de cargas eléctricas debido a una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. ¿Ya? Es el flujo de cargas eléctricas debido a la diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor. Que tenemos ahí dirección de la corriente, flujo de muchas cargas, dirección de la corriente, flujo de pocas cargas. Mayor carga quiere decir que la diferencia de potencial es mayor. Y pocas cargas, el flujo, la diferencia de potencial es menor. Entonces, el flujo neto de cargas eléctricas es de un potencial eléctrico mayor hacia un potencial eléctrico menor. ¿Ya? Ese potencial eléctrico ya lo hemos definido en la clase pasada. ¿Cómo era el potencial eléctrico? Entonces, es la energía, ¿no? Sobre la carga. ¿Sí? Sí, aló. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Profesor, informándole que el profesor Víctor Neira tiene problemas de internet y le indica que le comunique a usted porque quizás no lo solucione. En todo caso, se buscaría un reemplazo. Ya, voy a ver, ¿ya? ¿Qué tuvo que hablar? Le decía, ya le digo el nombre, por favor. Usted me dice, yo le pido el link directamente. Ya, Por favor. Gracias. ya, ok. Entonces seguimos denominando el flujo, ¿no? Entonces hemos dicho, un ratito, por favor, ¿ya? Un ratito, por favor, ¿ya? Por favor, deje su mensaje después. Un ratito, por favor, un ratito. Entonces, continuamos, ¿no? Entonces decimos lo siguiente, ¿ya? Medina, ¿puedes reemplazar, cuñadito? ¿Ahorita? Sí. Ya, voy a cambiarme nomás un momento. Ya, yo le digo nomás, mientras le digo el nombre, ya te van a enviar el link, ¿ya? Ya, ok. Ya, entonces sí, confirmado, entonces, ya, ok. Ya. Ya.
Sí, el profesor Medina, el profesor Medina es. Ya, te envío el link Sí, de nombre sí. 54. Ya, sí, sí. Ya, ok. Gracias. Ya, gracias. Ya, ok. Ya. Disculpe, tenía que coordinar ahorita con la central de la PRE. Bueno, bueno, Juancito, entonces hemos dicho, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es corriente eléctrica? Es el flujo neto de cargas eléctricas, es de un potencial eléctrico mayor hacia un potencial eléctrico menor. ¿Ya? Dentro de un conductor existe un campo eléctrico que realiza trabajo para mover las cargas. Ok. Entonces tenemos ahí el flujo neto. Ojo que el flujo neto que es la corriente convencional que tenemos, ¿no? La dirección de la corriente. ¿Ya? Y eso debido a qué? A la diferencia de potencial. Va de mayor a menor potencial. Entonces, tenemos ahí, entonces dentro del conductor existe un campo eléctrico que realiza trabajo para mover las cargas. ¿Ya? Existe un campo eléctrico para mover las cargas. El potencial de A ¿ya? Entonces existe esa diferencia de potencial. Ok. ¿Ya? Que quede claro entonces, que quede bien definido, ¿no es cierto? Solamente podemos hablar de corriente eléctrica si en un conductor existe una diferencia de potencial. Si existe una diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces tenemos ahí un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe al movimiento de electrones libres. En un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe al movimiento de electrones libres. En los fluidos conductores, líquidos y gases, ¿ya? Se debe, ¿no es cierto?, a los iones positivos y negativos. ¿Ya? Que quede claro entonces. En un conductor sólido, la corriente eléctrica se debe al movimiento de los electrones. ¿Ya? El movimiento de los electrones tiene un movimiento, ¿no?, opuesto al movimiento convencional de las cargas positivas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la corriente eléctrica que se describe en la teoría se llama corriente convencional. Convencional. Tiene sentido opuesto al movimiento de los electrones libres. Es decir, tienen el mismo sentido del movimiento de las cargas positivas. ¿Ya? Esta es la corriente convencional. ¿Ya? Entonces, la corriente convencional está basado al movimiento de las cargas positivas. ¿Ya? Que nosotros mayormente le denominamos portadores. ¿Ya? Cuando escuchen ustedes portadores, se refieren a esas cargas positivas. ¿Ya? Entonces, es la cual el movimiento de esos portadores es lo que nosotros le denominamos corriente convencional. Pero en sí, la que va es la otra, ¿no? O sea, hay un... Díaz, era para un reemplazo, ya lo reemplacé ya rápido, hermano. Ya, mi hijito. Disculpa, hermano, que te levantaba en tu cama. Ya. Ya. Entonces decimos, ¿no? Tenemos la corriente, como ustedes ven, en el sentido de la corriente convencional, ¿no es cierto? Y los electrones están en dirección opuesta, ¿ya? Entonces, la corriente eléctrica que se estudia aquí se llama corriente continua o directa, porque la carga fluye de mayor potencial a menor potencial eléctrico, porque la carga fluye de mayor potencial a menor potencial eléctrico. El sentido de la corriente continua no cambia con el tiempo. ¿Ya? A eso nosotros denominamos corriente continua. La otra corriente es corriente alterna, la que utilizamos en casa. ¿Ya? Entonces, eso cosa quiere decir que todos los instrumentos o aparatos que tenemos ¿no?, en casa, ¿no?, televisores,
computadoras, radios, todo eso trabajan con corriente continua. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir? Que dentro de esos instrumentos existe un, un aparato de forma de transformador pequeñísimo, ¿no es cierto? Que lo cual hace que genere corriente continua. Entonces, eso es entonces corriente eléctrica, ¿ya? Que te quede bien claro. Solamente podemos hablar de corriente eléctrica si en un conductor existe una diferencia potencial. La corriente convencional se debe a las partículas positivas. El sentido de la corriente convencional se debe a las cargas positivas. ¿Ya? Ojo que los electrones siempre van en sentido contrario. A ver. O sea, van en un cruce así de velocidades, ¿no? Quiere decir que van hacia allá, las positivas van ahí, ¿no? Entonces van así, en un cruce rápido, hermano. Eso es lo ideal que tenemos como movimiento, ¿no? Un concepto importante, entonces. Otro concepto importante. Entonces, ya hemos definido nosotros la clase pasada que es un potencial eléctrico, ¿no es cierto? Un potencial eléctrico. Ahora vamos a definir otro concepto que vamos a utilizar en esta parte del curso. La intensidad de corriente eléctrica. Aquí nosotros lo denominamos intensidad. Es la cantidad escalar que indica la cantidad de carga eléctrica que se transporta por un conductor en un intervalo de tiempo. Entonces, la intensidad es igual a la carga eléctrica neta de un intervalo de tiempo. La carga eléctrica neta sobre un intervalo de tiempo. Entonces, la carga sobre el tiempo. ¿Ok? Entonces, eso nosotros denominamos intensidad de corriente eléctrica, ¿no es cierto? Es la carga eléctrica neta en un intervalo de tiempo. ¿Ok? Ahí vemos de que la intensidad de corriente sale del polo positivo, ¿ya? Y llega al polo negativo. Que quede claro esto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos un voltímetro, medimos en la carga negativa 0. La carga positiva da el valor, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la pila, un 1.5 o 3 voltios, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que empieza de 0, ¿no es cierto? Internamente estamos viendo cuánto es, ¿no? El voltaje que nos da la pila. ¿Ya? Negativo es 0, ¿ya? Y positivo es el valor que nos da el voltaje que tiene eso, ¿no? ¿Ya? Y la intensidad de corriente, indudablemente, va desde el polo positivo. Esta es la corriente convencional, ojo, esa es la corriente convencional. Entonces, una vez conectado, entonces la corriente gira en ese sentido y los electrones giran en el otro sentido. Entonces hay un cruce inmediato, ¿no? ¿Ya? Va sentido así, pero los electrones son los que la cual, ¿no? Está. ¿Ya? Resistencia eléctrica. Propiedad de los conductores que indican la oposición de la corriente eléctrica. Entonces, los otros parámetros importantes, ¿qué cosa es una resistencia? Todo material no es así de simple, ¿no? O sea, ponemos ahí la diferencia potencial y inmediatamente comienzan a... No, señores. ¿Ya? Todo material va a tener o se va a resistir a que pasen los electrones sobre él. ¿Ya? Todo material, ¿no es cierto? Entonces, a esa oposición nosotros le denominamos resistencia eléctrica. Entonces, todo material siempre
Entonces le damos un determinado voltaje, salen las cargas, ¿no es cierto? Los electrones comienzan a girar, entonces se le comienza a retener, entonces. ¿Ya? Entonces, a esa resistencia, a esa oposición, se denomina resistencia. A esa oposición se denomina resistencia. Conductor. Entonces, para medir la resistencia de un conductor, debemos conocer cuál es su longitud. Luego, cuál es su sección o área que tiene, ¿no es cierto? Entonces, medimos entonces, ¿no? Para medir la resistencia de un conductor, entonces para un conductor rectilíneo la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a, a la sección transversal, donde la resistencia es igual a ρ, que es igual a la resistividad, longitud sobre el área. ¿Ya? Ρ, longitud sobre área. Entonces tenemos la resistividad eléctrica del material conductor, longitud del conductor y el área de la sección transversal del conductor. ¿Ya? Ojo que la resistividad eléctrica es del material, ¿no es cierto? Por ejemplo, la resistividad del cobre es diferente a la resistividad del plomo, como también es diferente a la resistividad de la plata, ¿no es cierto? Entonces son elementos que la cuales tienen diferente resistividad. Cada material tiene su resistividad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo medimos? La resistencia se debe a la longitud del conductor y al área, ¿no? Y a su resistividad, que es nosotros a veces le denominamos densidad eléctrica, ¿no? Por ahí si escuchas densidad eléctrica quiere decir la resistividad eléctrica. ¿Ya? Ok. Entonces, la única manera de poder calcular la resistencia es directamente, ¿no es cierto?, de un material, se debe a su longitud, a su sección y a su resistividad. Podemos decir lo siguiente, entonces. La resistividad eléctrica depende de la naturaleza del conductor y de la temperatura Se puede considerar constante en el rango de temperatura de 15 grados a 25 grados. Entonces, cuando está a 15 grados y 25 grados, o sea que en ese intervalo, entonces podemos decir que está trabajando normal, ¿no es cierto? No hay una deficiencia en esa resistencia. O sea, está cumpliendo, dice, este material tiene una resistencia de tanto ya. Está trabajando con esa resistencia dentro de ese intervalo de temperatura. ¿Ok? Entonces, decimos también que los resistores son objetos materiales del conductor que de forma cilíndrica, ¿no? Y tienen banda de colores. Mayormente tenemos esa clase de resistencia en el mercado, son las resistencias de colores, ¿ya? Que cada una modifica con su número, ¿no? Lo cual le permite determinar el valor de la resistencia. Quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, tenemos ahí una resistencia, ¿no es cierto?, que tiene 4 colores, ¿no es cierto? Cada color, los primeros colores, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, el marrón, tenemos el rojo, el negro y el dorado, ¿no es cierto? Entonces, la primera significa el primer dígito, segundo, el segundo dígito, y el tercero lo multiplicamos por 10 elevado a la tercera. Por ejemplo, el negro es color 0, el marrón es 2, el rojo es 5, ¿no? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, si este es 2, este 5 sería 25 por 10 nada más, ¿no? Por 1, porque 10, si el negro es 0, entonces 10 elevado a la 0 es 0. Entonces 25 ohmios está midiendo esta resistencia, ¿no? Y el dorado, ¿no es cierto?, indica la tolerancia.
En este caso el dorado es el 5%, entonces va en más o menos, ¿no? Más o menos el 5%. La representación esquemática de un resistor eléctrico es, tenemos la resistencia, ¿no? Bueno, siempre vamos a describir de esta manera, ¿no es cierto? Vamos a dibujar la resistencia de esa manera, ¿no? Su forma esquemática que tenemos. ¿Ya? ¿No? Eso es lo que quiere decir eso, ¿ya? Bueno, una vez sabido de lo que cosa es, la clase pasada hemos estudiado detenidamente lo que es la diferencia de potencial o el voltaje, ¿no? Ahora hemos definido qué cosa es intensidad de corriente. Hemos definido también qué cosa es la resistencia eléctrica. Entonces, en su modo práctico, ¿no es cierto? Quiere decir, cuando comenzó a hacer las experiencias, ¿no es cierto? Ohm experimentó lo siguiente, ¿ya? Ohm experimentó lo siguiente, la relación que existe entre estos tres parámetros definidos: el voltaje, la intensidad de corriente y, y la resistencia. Entonces dijo lo siguiente, relacionó los tres parámetros diciendo lo siguiente, que la diferencia de potencial entre dos puntos de un metal es directamente proporcional a la intensidad de corriente que pasa por él, ¿ya? Dijo que la diferencia de potencial entre dos puntos de un metal es directamente proporcional a la intensidad de corriente que pasa por él. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí dos puntos, la cual determinamos su diferencia de potencial. Entonces, me dice que es directamente proporcional, ¿no es cierto?, a la intensidad de corriente, ¿ya? Entonces, proporcionalmente van variando, tanto la diferencia de potencial, ¿ya? Y eso es debido a que existe una constante de proporcionalidad que nosotros le denominamos resistencia eléctrica del metal, ¿ya? En la cual nosotros le denominamos resistencia eléctrica. Entonces, para nosotros, entonces, en este caso, que relacionamos cuál es la finalidad de la resistencia, es una constante de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque sí, es una constante porque la resistencia, ¿no es cierto? ¿Cómo lo determinamos la resistencia? Nada tiene que ver directamente con, ¿no? La resistencia es igual a la longitud, ¿no es cierto?, Eh, sobre el área, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros determinamos, entonces. En general, los conductores que satisfacen esta ley se llaman conductores óhmicos, ¿ya? Los conductores que satisfacen esta ley se denominan conductores óhmicos, ¿ya? La resistencia eléctrica depende de la temperatura del conductor. La resistencia eléctrica depende de la temperatura del conductor, ¿ya? Entonces, eso es importantísimo, entonces, ¿ya? Entonces, de ahí demostró Ohm, en su forma experimental, cómo relacionamos la diferencia potencial con la intensidad de corriente. Okay. A ver, si hay preguntas. Vayamos ahí. Pregunta ahí. Ya. Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Continuamos entonces.
Podemos decir lo siguiente a continuación. La gráfica de voltaje en función de la intensidad de corriente eléctrica en un conductor que satisface la ley de Ohm es una línea recta inclinada. ¿Ya? La gráfica del voltaje en función de la intensidad de corriente eléctrica en un conductor que satisface la ley de Ohm es una línea recta inclinada. Entonces tenemos el voltaje y la corriente. Entonces tenemos eso, ¿no? Entonces, mayor intensidad, mayor voltaje. ¿Ya? Mayor intensidad, mayor voltaje. Va desarrollando proporcionalmente. Va desarrollándose proporcionalmente. ¿Ya? Entonces tenemos 2, 3, 4. Intensidad 2, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ok. Entonces, cuando tenemos una gráfica de voltaje versus corriente, entonces tiene esa característica. Entonces, ¿ya? Entonces satisface la ley de Ohm y es una línea recta inclinada. Entonces la diferencia de potencial es igual a resistencia por intensidad. Hemos dicho ya que la resistencia es una constante de proporcionalidad que relaciona, ¿no es cierto?, la diferencia potencial con la intensidad. ¿Ya? ¿Y cómo lo determinamos entonces? La pendiente de la recta inclinada representa la resistencia eléctrica. Ojo con eso, ¿ya? Y va a ser igual a la tangente de alfa, es igual a la diferencia potencial sobre la intensidad, que es una resistencia y es constante, ¿no? Es un valor que va creciendo, ¿no? La resistencia es una constante, ¿no es cierto?, que relaciona. Por ejemplo, decimos, si la intensidad es igual a 2 amperios, a 2 amperios, entonces, si la resistencia es igual a 3, entonces tenemos que inmediatamente se multiplica, ¿no? 3 por 1, 3. Entonces, 3 por 2 sería 6, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ok. Otro concepto importante que nosotros debemos conocer es potencia eléctrica. Bueno, ya lo conocemos en mecánica, que es una potencia. Potencia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el trabajo sobre el tiempo, ¿no es cierto? Es la rapidez de realizar trabajo. Eso nosotros sabemos en potencia. Pero ¿cómo lo definimos en eléctrica? De igual modo, es el trabajo, ¿no es cierto? O es la energía potencial sobre el tiempo. ¿Ya? Entonces, pero el trabajo, sabemos de que en electricidad, ¿a qué es igual? Es igual a qué? A la carga por la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Ese es trabajo. Carga, ¿se acuerdan? Por la diferencia de potencial, ¿no es cierto? Nos da igual a trabajo. ¿A ver? Ahora, carga sobre el tiempo es igual a intensidad. Entonces, de ahí que definimos lo siguiente, entonces. Indica la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor o otra forma de energía. Claro, en eso consiste la potencia eléctrica, ¿no es cierto? Es la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor o en otra forma de energía. Se define la potencia eléctrica como la intensidad de corriente por el voltaje. ¿Ya? La potencia eléctrica viene a ser la intensidad de corriente por el voltaje. ¿Ya? Intensidad por la diferencia de potencial, entonces. Esa es potencia. Su unidad es en watts. Su unidad es en watts. Tenemos ahí la diferencia potencial, la intensidad. Entonces la potencia es igual a la intensidad por la diferencia de potencial. ¿Ya? Por la diferencia de potencial. Ese es potente. Ok. Podemos decir lo siguiente, ¿no? Para los conductores que satisfacen la ley de Ohm, se obtienen las fórmulas equivalentes. Entonces la potencia lo podemos también describir
como la intensidad al cuadrado por R. La potencia es igual a la diferencia de potencial al cuadrado por R. La potencia calorífica disipada en una resistencia eléctrica es potencia es igual también, ¿no es cierto? La potencia calorífica disipada en una resistencia eléctrica es la cantidad de calor sobre el tiempo. Es la cantidad de calor sobre el tiempo, ¿no? Entonces la potencia es como la cantidad de calor sobre el tiempo, ¿no? Entonces esa es la forma de cómo nosotros calculamos también la potencia, que es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, utilizando la ley de Ohm, podemos decir lo siguiente, ¿no? Diferencia potencial y intensidad por R. Entonces podemos reemplazar eso, ¿no? Hemos dicho que es la intensidad por la diferencia potencial. Si la diferencia potencial es igual a I por R, entonces sería I multiplicado I por A al cuadrado, porque se multiplica por la resistencia. Por la resistencia. También lo podemos expresar, ¿no es cierto? En el otro caso, entonces queremos reemplazar, por ejemplo, la diferencia potencial. La intensidad es igual a ¿qué? A la diferencia potencial sobre la resistencia. La intensidad de corriente es igual a la diferencia potencial sobre la resistencia. Diferencia potencial por la diferencia de potencial es diferencia potencial al cuadrado por la resistencia. ¿Ya? También decimos de que la potencia que viene a ser es la cantidad de calor sobre el tiempo. ¿No? Calor es la cantidad de calor disipado de la resistencia eléctrica. ¿Ya? Es el calor disipado por la resistencia eléctrica. Efecto Joule. El efecto Joule no es otra cosa de que es la cantidad de calor disipado en una resistencia eléctrica al pasar una corriente durante un intervalo de tiempo. Entonces, la cantidad de calor va a ser igual a ¿qué? A potencia, porque potencia lo hemos definido como la cantidad de calor sobre el tiempo, ¿no es cierto? Ahora, despejando la cantidad de calor viene a ser potencia por el tiempo. Entonces, la cantidad de calor es igual a la intensidad al cuadrado, la resistencia por el tiempo. O también es la cantidad de calor es igual a la diferencia potencial al cuadrado sobre la resistencia por el tiempo. De la diferencia potencial al cuadrado sobre la resistencia por el tiempo. Ok. Entonces decimos ahí, ¿no? Le damos la diferencia potencial, nos genera corriente, entonces la diferencia potencial más la corriente nos da energía, nos da cantidad de calor, ¿no es cierto? Potencia, nos da la potencia. Entonces, la potencia en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Sería multiplicado por el tiempo, nos va a dar ¿qué cosa? La cantidad de calor. Ahora, el calor dentro del foco, ¿no es cierto? En una resistencia, debido a una sustancia que está dentro del foco, nos da la luz. Nos da la luz. Entonces, de esa forma, entonces tenemos, este es el mecanismo de cómo funciona, ¿no? El foco. La corriente eléctrica, la potencia, ¿no es cierto? El calor, se forma el calor, ¿no es cierto? La resistencia nos va a dar calor, entonces, y el gas que tiene cada foco no va a dar el color que nosotros queremos, ¿no?
puede ser amarillo, puede ser blanco, puede ser diferentes colores, ¿no es cierto? Mayormente el amarillo y el blanco que tenemos, ¿no? El neón con el otro, ¿no? Bueno, entonces de esa manera nosotros encontramos lo que es el efecto Joule, ¿no es cierto? La cantidad de calor lo podemos calcular de estas dos formas, ¿no? Uno por la intensidad de corriente, ¿no? Cantidad de potencia por el tiempo, que es igual a intensidad de corriente al cuadrado, resistencia por el tiempo. O también diferencia de potencia al cuadrado sobre la resistencia por el tiempo. El efecto Joule es un requerimiento de la ley de la conservación de energía. El efecto Joule es un requerimiento de la ley de conservación de energía. Por ejemplo, en un foco eléctrico, la energía eléctrica es lo que estamos viendo, la energía luminosa más calor. La energía eléctrica es energía luminosa más calor. Entonces, el efecto Joule es un requerimiento de la ley de la conservación de energía. ¿Ya? La ley de Joule es un requerimiento de la ley de la conservación de energía. Entonces, por ejemplo, el foco no se pierde, la energía se transforma en otra energía. ¿No es cierto? La energía eléctrica se transforma en energía luminosa más calor. Ok. Entonces, todo eso es lo que nosotros queríamos definir, qué cosa es potencia y cómo lo relacionamos con la cantidad de calor. Bueno, pasamos a la última parte. Disculpe, profesor. Dígame. Al calor disipado también se le puede decir energía disipada. Sí. Ahí. Bueno, calor, hemos definido calor como una energía de tránsito. Una energía, ¿ya? Y equivale a una energía, claro, energía disipada que se presenta. Ya, profesor. Esa era mi duda, gracias. Ya. Vamos a ver conexiones de resistores. Conexiones en serie. Es muy importante esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo conectamos? Si nosotros lo conectamos en serie, el comportamiento, lo que vamos a ver es el comportamiento de la intensidad, de la resistencia y del voltaje. No solamente de uno de los parámetros, sino de los tres parámetros que tenemos que tener presente. Cuando nosotros instalamos, hacemos una conexión, ¿no es cierto?, de la resistencia en serie. ¿Ya? Entonces, primero identificamos sus valores, ¿no es cierto? Cada uno su diferencia de potencial, la intensidad que tiene en cada foco que va pasando la corriente. ¿Ya? Entonces tiene una distribución así, lineal. Entonces tenemos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Tenemos una intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. ¿Ya? También tenemos la diferencia de potencial 1, diferencia de potencial 2, diferencia de potencial 3. El total de la diferencia de potencial, ¿no?, de ambos extremos, aquí lo tenemos. Entonces, primero decimos, mediante la ley de la conservación de la carga eléctrica, afirmamos que cuando las resistencias están conectadas en serie, ¿qué pasa con la intensidad? Las intensidades en cada una de las resistencias van a ser iguales, ¿no es cierto? Entonces la intensidad es única, va pasando directamente. ¿Ya? Entonces acá no es que le vamos a definir de otra manera, sino que van a ser iguales en cada uno de ellos. No hay ninguna clase de ramificación, ¿no? Todo es una línea recta. Decimos por la ley de la conservación de energía que sí, la diferencia potencial en cada uno de ellos va a ser igual a la suma, no sé, la diferencia potencial total va a ser igual a la suma de las diferencias potenciales en cada uno de los resistores, ¿no es cierto? O de los focos. Ok, diferencia potencial 1, diferencia potencial 2 y diferencia potencial 3. También decimos que la resistencia equivalente de las conexiones se obtienen por resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3.
Entonces, de esa manera yo determino la resistencia equivalente, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta conexión en serie, debemos tener en consideración estos tres parámetros, ¿ya? Estas tres definiciones. Que las intensidades van a ser iguales, que la diferencia potencial es la suma de las diferencias potenciales de los tres, que la diferencia de potencial total es la suma de los tres. Y que la resistencia equivalente también lo calculamos como la suma de las tres resistencias. Entonces, estos tres es importante tener presente cuando lo instalamos en serie. Del mismo modo, hacemos para las conexiones en paralelo. Tenemos tres focos de igual manera, pero lo vamos a instalar en paralelo. Donde vemos de que las intensidades de corriente se están ramificando, ¿no es cierto? En 1, 2 y 3. Entonces decimos lo siguiente. Entonces tenemos esta forma de ordenarlos, de conectarlos, las resistencias. Entonces decimos que la intensidad de corriente se va a ramificar en intensidad sub 1, intensidad sub 2, intensidad sub 3. Que la diferencia potencial en 1, diferencia potencial en 2, diferencia potencial en 3. Entonces las cuatro resistencias es igual. Entonces, por la ley de la conservación de energía se requiere lo siguiente. La diferencia potencial 1 es igual a la diferencia potencial 2, es igual a la diferencia potencial 3. Entonces tenemos eso, ¿no? La ley de la conservación de la carga requiere que las intensidades, que la suma de las intensidades van a ser igual. ¿Ok? La resistencia equivalente de las conexiones se obtiene por la inversa de la resistencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para determinar la resistencia equivalente, simplemente va a ser la suma de las inversas de la resistencia. Entonces tenemos ley de la conservación de la energía, ley de la conservación de la carga eléctrica y la resistencia equivalente de las conexiones se obtiene por él. Ok. Bueno, jovencitos, vamos entonces a desarrollar los primeros problemas, ¿ya? Con respecto a ¿qué cosa hemos vertido aquí hasta el momento? Entonces, hemos dicho lo siguiente, ¿no? Primero hemos definido los parámetros que vamos a utilizar, ¿cierto? Uno es la intensidad de corriente. Ya hemos definido qué cosa es diferencia potencial, le vuelvo a repetir. Después hemos visto lo que es la resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia potencial, la resistencia eléctrica, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica, de ahí derivamos a lo que es la ley de Ohm. ¿Cómo relacionamos esos tres parámetros? Ese es el objetivo, ¿no es cierto? La ley de Ohm. La diferencia potencial es igual a la resistencia por la intensidad. ¿Ya? De ahí que nos dice que tiene un comportamiento, ¿no?, proporcional, ¿no es cierto? Tanto la diferencia potencial como la intensidad. ¿Ya? Entonces, otro concepto que hemos definido ha sido potencia, ¿no es cierto? ¿A qué nosotros denominamos potencia? ¿Ya? Es la rapidez de realizar trabajo, ¿no es cierto? Entonces, potencia es la rapidez con que la energía eléctrica, es la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en calor u otra forma de energía. Entonces, potencia eléctrica viene a ser la intensidad de corriente por el voltaje. ¿Ya? ¿Ya?
Entonces, eso es potencia que hemos definido. Lo hemos escrito en diferente manera. Podemos calcularlo en diferente manera, utilizando la ley de Ohm o como también, ¿no?, utilizando el concepto mismo. ¿Qué cosa es? La potencia calorífica disipada en una resistencia eléctrica S. Bueno, entonces eso es. Y al último hemos visto las conexiones en paralelo, en serie y en paralelo. Bueno, vamos ahora sí a los ejercicios. Bueno, vamos al primer ejercicio. Dice lo siguiente. La mínima intensidad de corriente eléctrica que se puede detectar en un cuerpo humano es 1 miliampere. La mínima intensidad de corriente que se puede detectar en el cuerpo humano es 1 miliampere. Determine el número de electrones que pasan por un órgano del cuerpo humano durante un segundo, correspondiente a esta intensidad de corriente. ¿Ya? Determine el número de electrones que pasa por un órgano del cuerpo humano durante un segundo, ¿ya?, correspondiente a la intensidad de corriente. Entonces, simplemente vemos lo siguiente. Tenemos un órgano cualquiera, ¿no es cierto? Dice que nos piden el número de electrones que pasa en un órgano del cuerpo humano en un segundo, conociendo su corriente, ¿no es cierto? Entonces, describimos. En un tiempo de un segundo, la carga es igual al número de electrones. Ok, la intensidad de corriente está dada por carga sobre el tiempo, el número de electrones sobre el tiempo. Donde ahora despejamos, ¿no es cierto? Aquí decimos, la intensidad es igual a la carga sobre el tiempo, eso así lo hemos definido. Por la ley de la cuantización, ¿no es cierto?, decimos que la carga es igual al número, ¿no?, entero de electrones, el número entero de electrones. Entonces lo que hacemos es, la intensidad pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Quería, el tiempo pasa a multiplicar con la intensidad. Tenemos intensidad por el tiempo. La carga del electrón pasa a dividir. Entonces, de esa manera vamos a obtener lo que es el número de electrones que atraviesa ese órgano, entonces, en un determinado tiempo. Entonces, damos los datos y tenemos que el número de electrones va a ser igual a 1 por 10 elevado a la menos 3 por 1, ¿no?, en un segundo, 1.6 por 10 elevado a la menos 19, que es igual a 625 por 10 elevado a las 3. Ok. Entonces, de esa manera tenemos ese valor, ¿cierto? Entonces, la respuesta es 625 por 10 elevado a la 13 electrones. Ok. Segundo problema. Decimos lo siguiente. Un alambre metálico de longitud L tiene una resistencia de 80 ohms. Si el mismo material, ¿no es cierto?, de ese alambre, el mismo material, se fabrica un alambre con una longitud, la mitad de la longitud. Determine la nueva resistencia eléctrica. Determine la nueva resistencia eléctrica. ¿Ya?
Entonces tenemos el mismo material. Ojo, es el mismo material. ¿Ah? O sea, nosotros agarramos, tenemos un alambre de una longitud L. Ese mismo lo derretimos y formamos otra clase de alambre. Ya no con eso, sino con la mitad de la longitud. Pero indudablemente que va a crecer su sección. Entonces el estado inicial tenemos lo siguiente. Tenemos la longitud, áreas 1. El estado final, ¿no es cierto? Reducimos su longitud, pero indudablemente va a tener otra sección, pues, ¿no? Porque es es la misma cantidad de material, es el mismo material, ¿no es cierto? Quiere decir que los dos van a tener el mismo volumen también. Los dos van a tener el mismo volumen. Entonces, decimos, por datos, decimos qué cosa. La resistencia 1 es igual a la resistividad, longitud, área sub, que es igual a 80 ohmios. El estado final nos dice que vamos a formar otro alambre, pero con una sección mayor, indudablemente, y con una longitud que es la mitad. Entonces, simplemente ponemos la resistividad a la longitud sobre el área sub. Ok. Entonces, como la masa del alambre se mantiene constante, entonces tenemos ahí área sub 1, longitud, área sub 2, longitud media. Ok. Área es igual a 2 veces área sub 1. ¿Ok? Ahora, de 3 en 2 vamos a reemplazar, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar eso. Área sub 2 es igual a 2 veces área sub 1. Entonces tenemos ahí rho, longitud, sobre 2 veces área sub 1. Entonces podemos escribir de esta forma, ¿no es cierto? Es igual a un cuarto de la resistividad por la longitud sobre el área sub 1. Pero rho por la longitud sobre el área sub 1, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser la resistencia sub 1. ¿Y cuánto es la resistencia sub 1? 80 ohms. Entonces decimos que la resistencia sub 2 va a ser igual a un cuarto de 80 ohms. ¿Y cuánto es eso? 20 ohms. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros debemos, o lo que nosotros hemos desarrollado, ¿no es cierto? Primero, identificar cuánto es la resistencia sub 2, ¿no? ¿Qué lo relacionamos con la resistencia sub 1? ¿Ya? Vayamos al siguiente problema. Dice lo siguiente. Dos resistencias cilíndricas de grafito R1 y R2 de igual longitud, ¿ya? Y áreas transversales, área 1, 100 centímetros cuadrados, área 2, 0,1 metros cuadrados. Ojo, la diferencia. Área 1, 100 centímetros cuadrados, área 2, 0,1 metros cuadrados. Respectivamente. Se conecta en serie, como se muestra en la figura.
Ok. Tenemos la intensidad de corriente, que va a ser la misma, porque están en serie, y a eso lo hemos explicado en la teoría. Entonces decimos lo siguiente, la resistencia se escribe en resistencias 1 es igual a ρ longitud áreas 1, que es igual a ¿cuánto? A 4 miliamperes, miliohmios. R2 es igual. Tienen la misma longitud, pero no el área, ¿no es cierto? El área varía entre los. Entonces dividimos resistencia U2 sobre resistencia U1, a ver qué nos da. Entonces resistencia U2 sobre resistencia U1 para poderlo relacionar, tanto la resistencia 2 como la resistencia 1. Entonces densidad por la longitud sobre el área U2. Densidad sobre la longitud sobre el área U1. Entonces relacionamos la resistencia con las áreas. Entonces, área U2 es igual a área U1 sobre área U2 por R1. ¿Cuánto es la resistencia? Es igual a 4, ¿no es cierto? 100 por 10 elevado, hay que transformarlo en metros, ¿sí? En metros cuadrados. Entonces sería 100 por 10 elevado al 4, menos 4, sobre 0,1. Por 4 por 10 elevado a la menos 3. 0,4 por 10 elevado a la menos 3 ohmios. ¿Ok? Entonces ya tenemos la resistencia U2, que es igual a 0,4 por 10 elevado a la menos 3. Ahora la resistencia equivalente, porque no dice determine la resistencia eléctrica equivalente. Vemos que los dos están conectados en serie. En serie. Entonces no dice, para determinar la resistencia equivalente en serie simplemente la suma. Entonces R1 más R2. ¿Cuánto es esto? 4 por 10 elevado a la menos 3 más 0,4 por 10 elevado a la menos 3. ¿Cuánto es el resultado? 4,4. Entonces la respuesta es 4,4 miliohmios. 4,4 miliohmios. Bueno, jovencito, me dice alguna pregunta, tanto la anterior como son casi semejantes, como la tercera, las dos como la tercera, ¿no es cierto? Si hay alguna pregunta, me dice, vamos a ver chat, si hay alguna. Ya, seguimos entonces. Dice lo siguiente. El sistema de resistores que se muestran en la figura se conectan a una fuente de voltaje de 24 voltios. Entonces dice, el sistema de resistores se muestra en la figura, tenemos ahí, se conecta a una fuente de voltaje de 24 voltios. Determine la intensidad de corriente eléctrica que suministra la fuente. ¿Ya? Determine la intensidad de corriente eléctrica que suministra la fuente. Entonces tenemos la diferencia de potencial, 5 ohmios, 4 ohmios,
12 ohmios. ¿Ya? Entonces vamos a determinar, ¿no? O sea, determina la intensidad de corriente eléctrica que suministra la fuente. Entonces vamos a llegar a la fuente misma, ¿no? Entonces para eso vamos a llevar a una resistencia equivalente. Entonces decimos lo siguiente. Tanto 4 como 12 se encuentran en paralelo. Entonces sabemos que existe una relación aritmética que la cual nos dice que si todos tenemos dos resistencias que están en paralelo, podemos determinar así, ¿no? 4 por 12 sobre 4 más 12, que es igual a 48 sobre 16. ¿Ya? Entonces tenemos que la resistencia equivalente entre 4 y 12 es igual a 3 ohmios. Y lo reducimos el circuito, ¿no es cierto? Entonces vemos de que ahora el 5, 3 ohmios. Pero eso, el 5 y el 3 ohmios están ahora en serie, ¿no es cierto? Entonces tenemos como resistencia equivalente la suma de esas dos resistencias, que es igual a 8 ohmios. ¿Ok? Entonces ya tenemos la resistencia equivalente. Por lo tanto, tengo la resistencia equivalente, tengo la diferencia de potencial. Entonces, por la ley de Ohm, digo, ¿qué cosa? Que la intensidad es igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia equivalente. Entonces sería 8 sobre 24 es igual a 3 amperes. 3 amperes. Entonces, y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho aquí es simplemente, primero, reducir. Reducir, y esa es la finalidad siempre, reducirlo, los diferentes circuitos que se presentan, ¿no es cierto? Reducimos a diferencia potencial, resistencia equivalente y la intensidad de corriente. Ok. No sé si hay alguna pregunta, jovencitos, para seguir. Todo claro, profe. Ya, ok. Continuamos entonces. Bueno, continuamos entonces. ¿Ya? Pregunta número 5 dice lo siguiente. ¿Ya? La mayoría de las instalaciones eléctricas, tanto domésticas como industriales, tienen conexiones en paralelo. Tienen conexiones en paralelo. ¿Ya? La figura muestra una conexión en paralelo de un foco, de una plancha y de un televisor.
si la línea de transmisión del voltaje a través de la corriente, del toma corriente, es igual a 200 voltios. ¿Ya? Indique la verdad o falsedad de la... Indique lo verdadero o lo falso. Entonces me dice la primera proposición lo siguiente, que la intensidad de corriente que circula por la plancha es 10 veces la intensidad que circula por el foco. La intensidad de corriente que circula por la plancha es 10 veces la intensidad que circula por el foco. Entonces tenemos ahí potencia 1, potencia 2, potencia 3. ¿Ya? Tenemos intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3 también, ¿no es cierto? Se ramifican las intensidades que hemos dicho cuando están en paralelo. Entonces, vamos a hacer las comparaciones entonces. Nos dice que la intensidad de corriente que circula en una plancha es 10 veces la intensidad que circula en el foco. Bueno, la intensidad que circula en el foco es igual. Intensidad U1 por la diferencia potencial. El que circula por la plancha es intensidad U2 por la diferencia potencial. Donde la diferencia potencial, indudablemente, van a ser iguales, porque ya hemos dicho de qué cosa, de que cuando están instalados en paralelo, la diferencia potencial es la misma. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la relación entre las dos potencias. Entonces tenemos potencia U2 sobre potencia U1, intensidad U2 sobre intensidad U1. Por la diferencia de potencial, indudablemente. Entonces, esa relación es igual intensidad U2 sobre intensidad U1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la potencia U2? 1000. ¿Cuánto es la potencia del foco? 100. Dividido, entonces decimos que la intensidad U2 es igual a 10 intensidad U1. Intensidad U2 es de la plancha. Intensidad U1 es del foco. Entonces sí, es verdad, ¿no es cierto? Entonces, nos dice que la intensidad de corriente que circula por la plancha es 10 veces la intensidad que circula por el foco. Verdadero. ¿Ok? Ahora, lo mismo hacemos cuando nos preguntan lo siguiente, que la intensidad de corriente que circula por el foco es la mitad de la intensidad que circula por el televisor. Entonces, vamos a comparar el foco con el televisor. Entonces, yo sé que ya he calculado con respecto al foco. Entonces, la potencia, su 3 es igual a la intensidad de 3 por la diferencia potencial. Entonces, hacemos la relación entre intensidad U1, intensidad del foco con la intensidad del televisor. Entonces, tenemos ahí la intensidad U1 con la intensidad U3, ¿no es cierto? Que es igual a potencia U1 sobre potencia. Entonces, simplemente dividimos y tenemos de que la intensidad U1, que es la del foco, es la mitad de la intensidad de lo que pasa por el televisor. ¿Ya? Entonces, es verdadero. Entonces, la intensidad de corriente que circula en la plancha, no, la intensidad de corriente que circula en el foco es la mitad de la que circula por el televisor. Entonces, ya se ha hecho la comparación entonces entre el foco y la plancha, entre el foco y el televisor. Vamos ahora a ver la comparación entre la intensidad de corriente que circula entre la plancha es 5 veces la que circula por el televisor. Entonces la potencia U2
sobre potencia sub 3. ¿Ya? Intensidad sub 2 por la diferencia potencial, intensidad sub 3 por la diferencia potencial. Simplificamos la diferencia potencial y tenemos eso. ¿Cierto? Entonces dividimos 10.000 entre 200. ¿Cuánto es eso? Sería 10 entre 2. 10 entre 2 es igual a 5. Entonces la intensidad sub 2 es igual a 5 veces la intensidad sub 3. Ok, y es verdadero. Entonces las tres proposiciones son verdaderas. Las tres proposiciones son verdaderas. Ok, vayamos al último problema con respecto a la primera parte que hemos visto. ¿Ya? Entonces dice, la resistencia de un hervidor eléctrico es igual a 50 ohmios. Si fluye una corriente de intensidad de 5 amperes, determine la cantidad de calor que disipa por la resistencia en un intervalo de tiempo de 2 minutos. En un intervalo de tiempo de 2 minutos. Entonces tenemos un hervidor. ¿Ya? Entonces tenemos un hervidor eléctrico, líquido, resistencia. Entonces la cantidad de calor es igual a intensidad al cuadrado, resistencia por el tiempo. Entonces esa cantidad de calor es igual, intensidad es igual a 5 amperes, el tiempo es igual a 2 minutos, que es igual a 120 segundos. Entonces tenemos que la cantidad de calor es igual a 5 amperes al cuadrado, 50 es la resistencia, por 120 el tiempo, ¿no es cierto? 120 segundos. Directamente, ¿no? El problema es directo sabiendo de que la cantidad de calor es igual también a intensidad de corriente al cuadrado, la resistencia por el tiempo. ¿Ya? Entonces estamos reemplazando simplemente. Entonces tenemos que la cantidad de calor es igual a 15 por 10 elevado a la 4 joules. ¿Ya?
Entonces la respuesta simplemente es 15 por 10 elevado a la 4 joules. Entonces es una relación directa sabiendo de que para poder, por el efecto Joule nos dice que la cantidad de calor es igual a la intensidad al cuadrado, ¿no es cierto? La resistencia por el tiempo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces tenemos esa. El cálculo de la cantidad de calor, entonces, ¿no? Que nos puede dar esa resistencia del hervidor. Ok. Vayamos entonces, vamos a volver a la teoría para especificar qué cosa es la fuente electromotriz, ¿ya? O la fuente simplemente como lo conocemos comúnmente. Decimos lo siguiente, ¿qué cosa es una fuente de fuerza electromotriz? Fuente de fuerza electromotriz, más conocido como FE, más conocido como FE. ¿Ya? Son dispositivos que permiten mantener la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Por ejemplo, la batería. ¿No? Tenemos la batería que lo siguiente. Lo que de ahí expresamos lo siguiente, ¿no es cierto? Sabemos de que los electrones siempre van en sentido contrario a la corriente convencional. La corriente convencional, ¿no es cierto?, va de polo positivo al polo negativo. ¿Ya? Entonces, decimos lo siguiente, ¿ya? Lo que sucede es lo siguiente en un circuito. Del polo positivo sale la corriente eléctrica, genera una energía, indudablemente, ¿no es cierto? Una energía. ¿Ya? Entonces, esta energía que va pasando por la energía, que va a la corriente cuando pasa por diferentes dispositivos eléctricos o electrónicos, va a haber una pérdida de energía, ¿no es cierto? Por la ley de Joule, ¿cierto? Entonces, hay una pérdida de energía, pasa por el foco, también hay otra pérdida de energía, está consumida la energía, ¿no es cierto? Transformada en luz. Y tenemos también otra resistencia, que es la cual, ¿no? Hay una pérdida de energía. Entonces, en cada punto, cuando pasa la corriente eléctrica, decimos que hay una caída de tensión. ¿Por qué? Porque hay un consumo de energía. ¿Ok? Entonces llega al polo negativo, entonces. Avanza acá, llegan, ¿no? Los electrones llegan con una energía mínima, ¿no es cierto? Acá, al polo negativo, ¿ya? Pero nosotros queremos que siga funcionando el circuito. Pero como nosotros queremos que siga funcionando el circuito, entonces tenemos que tener una pila, ¿no es cierto? Una pila en este caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad de la pila? Es esto, ¿no? Dice, son dispositivos que permiten mantener la diferencia de potencial entre los puntos de circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función de la pila, de tratar de mantener esa diferencia para que te vayan funcionando normalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora dentro de la pila? Eso es lo que... Entonces decimos, la fuerza electromotriz es una fuente de voltaje denotado por... Se define por el trabajo, ¿no es cierto?, de llevar las cargas, ¿no es cierto?, de polo negativo al polo positivo. O sea, en otra cosa, de menor potencial a mayor potencial. Entonces, esa es la finalidad de la pila. ¿Ya? Entonces, es un cargador, pues, es un cargador, ¿no es cierto? Entonces, va a hacer pasar las cargas que han llegado disminuido al pasar por todo el circuito, han llegado hasta el signo menos, ¿no es cierto? Lo hemos llevado, lo que hace es simplemente, es el trabajo realizado sobre la carga para pasarlo de menor potencial a mayor potencial. ¿Ya? Entonces, el trabajo sobre la carga eléctrica. Entonces, esa es la fuerza electromotriz, entonces. Entonces, esto viene a ser igual a que en su unidad es en voltios.
Ok, entonces podemos decir lo siguiente. En una batería ideal se desprecia la resistencia interna, R. Si la batería se recorre, si la batería, claro, lo que sucede en la batería es recorrer de menor potencial a mayor potencial. Entonces la diferencia de potencial es igual a ¿qué? Entonces tenemos esa diferencia de potencial, entonces la diferencia de potencial es igual a potencial en B menos potencial en A. ¿Ok? Que es igual a la fuerza electromotriz. Ok, entonces esa es la forma ideal. ¿Ya? Batería ideal. Pero nosotros sabemos que no siempre la batería ideal también va a haber una oposición ¿no? al paso de la corriente. Entonces va a haber una resistencia interna de esta batería. Entonces, en una batería real se considera la resistencia interna, que va a ser diferente de cero. Si la batería se recorre de menor potencial a mayor potencial, y la resistencia interna se recorre de mayor a menor potencial, y la resistencia interna recorre de mayor a menor potencial. ¿Ya? Entonces escribimos lo siguiente, entonces tenemos ahora el paso de la corriente por la fuente, tenemos su resistencia interna, entonces podemos especificarlo de esta forma, ¿no es cierto? Esta es la diferencia de potencial total. Entonces del punto Bx, entonces tenemos el potencial de B menos el potencial de X. Como también tenemos ahí el potencial de X menos el potencial de. Entonces, como la corriente va la diferencia es de mayor potencial a menor potencial, entonces tenemos ahí, ¿no es cierto? Entonces vemos de que B de B menos B de X, ¿no es cierto? La corriente, ¿cómo va? En sentido contrario, ¿no es cierto? Entonces la diferencia potencial es igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Pero va en sentido contrario, me dicen, ¿no es cierto? La corriente va a estar en este sentido contrario. Entonces escribimos que va a ser igual a la intensidad por la resistencia, y el otro simplemente es la corriente va en este sentido. Sobre la resistencia, la corriente va en este sentido. ¿Ya? Entonces, de esa manera decimos lo siguiente. En su modo práctico, decimos entonces, si la batería no consideramos la resistencia interna, entonces simplemente la diferencia es igual a la fuerza electromotriz. Pero si consideramos la resistencia interna, entonces la diferencia de potencial, ¿no es cierto?, va a ser igual a la fuerza electromotriz menos la intensidad por la resistencia. ¿Ya? ¿Ok? Que quede claro eso. Entonces la diferencia de potencial se expresa así, ¿no? La fuerza electromotriz menos la intensidad por la resistencia interna. Entonces hemos visto lo que es una pila ideal y una pila real. Entonces. Medidores eléctricos. Bueno, los medidores sabemos que cómo se utiliza un amperímetro. Sabemos que un amperímetro tiene que cosa una resistencia completamente bien baja. Internamente, un amperímetro tiene una resistencia bien baja, ¿no? Que tiende a cero, para poder medir la susceptibilidad eléctrica. Ahora, si nosotros queremos medir la intensidad de corriente sobre una resistencia, lo que debemos hacer es instalar el amperímetro en su forma paralela. En su forma paralela. Entonces, de esa manera yo mido la intensidad.
Ahora, si yo quiero medir el voltaje, ¿no? Utilizo el voltímetro, entonces se mide la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito y se conecta en paralelo o un resistor. En un voltímetro ideal, la resistencia interna se considera infinita. Y se mide exactamente la diferencia de potencial entre estos dos extremos. Entonces tenemos ahí la diferencia de potencial. Entonces se mide en paralelo. El amperímetro, el voltímetro se instala en paralelo. Entonces, eso a veces se pregunta, ¿no? Yo quiero medir la intensidad, ¿cómo debo instalar el amperímetro? En serie. Yo quiero medir la tensión de la corriente eléctrica o el voltaje que pasa por esa resistencia. ¿Cómo debo ubicar el voltímetro? En paralelo, ¿no? Eso pregunta. ¿No? A ver, preguntan, quedó. A ver, vamos a ver si hay una pregunta. A ver, dicen ahí. Yo voy al odontólogo ya, con ellos. Es que no, me está ganando de ahí. Nada más, ya, yo veo. No llevo llave. Ya, dice, ¿cómo vamos a utilizar? Dice, a ver, la pregunta es lo siguiente, ¿no? Cuando vamos a utilizar el amperímetro y el voltímetro en los problemas. Ah. No, a veces preguntan, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos ubicar el amperímetro y el voltímetro? ¿No? Hay algunos circuitos que ponen la resistencia y al costado un amperímetro ideal, ¿no es cierto? Entonces se ubican. ¿Cómo debe estar ubicado? ¿No es cierto? En serie, el amperímetro se debe ubicar en serie con la resistencia y el voltímetro se debe ubicar en paralelo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Bueno, entonces vamos a ver ahora la ley de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff, que es un complemento para analizar los circuitos. Entonces decimos lo siguiente. La regla de los nudos. ¿Ya? La sumatoria de las intensidades de corriente que entran en un nudo es igual a la sumatoria de intensidades de corriente que salen del nudo. La intensidad de entrantes es igual a la intensidad saliente. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí un nudo, tenemos intensidad S1, intensidad S2, intensidad S3. Decimos que la intensidad S1 más la intensidad S2 es igual a la intensidad S3. ¿Ya? ¿Ya? Entonces dice, ¿quiénes ingresan? La corriente 1, ¿quién está ingresando al nudo? ¿Quiénes que están saliendo? La intensidad S3. Entonces tenemos esta expresión, ¿no es cierto? La suma de las intensidades 1 y 2 es igual a la intensidad S3. Regla de las mallas. No sé. Pero la suma de las algebraicas, no sé, la suma algebraica de la fuerza electromotriz de una malla es igual a la suma algebraica de las diferencias de potencial, ¿no es cierto? De los voltajes, ¿no? O diferencias potenciales en cada resistor de la malla. Entonces dice,
la suma algebraica de la fuerza electromotriz es igual a la suma algebraica de la caída de tensión, en otras palabras, ¿no es cierto? De los voltajes y por él en cada resistor de la malla. Se usa el signo positivo. Cuando el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente coincide con el sentido de recorrido de la malla. Entonces se usa el signo positivo cuando el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente coinciden con el sentido de la malla. ¿Ya? El signo menos es cuando el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente son opuestos, ¿no es cierto? Son opuestos al sentido del recorrido de la malla. Entonces, por ejemplo, acá tenemos tenemos ahí, ¿no? Entonces estamos indicando el sentido de la corriente de la fuerza electromotriz, ¿no? De la fuente, ¿no? Es el sentido uno, el sentido horario, y el otro es en el sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, en este sentido, entonces, la fuerza electromotriz es positivo, ¿no es cierto? Se utiliza el número positivo, ¿por qué? Porque está en el mismo sentido que el recorrido de la malla. El otro es, el sentido es también positivo, ¿no es cierto? Porque está en el mismo sentido de la malla. ¿Ya? ¿Ok? Entonces se dice, el signo más es cuando el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente coincide con el sentido de recorrido de la malla. Se usa el signo menos cuando el sentido de la fuerza electromotriz y el sentido de la corriente son opuestos al sentido de recorrido de la malla. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Entonces, la regla dice lo siguiente. La regla dice, la regla de los nudos es un requerimiento de la ley de la conservación de la carga eléctrica. ¿Ya? La regla de los nudos es un requerimiento de la conservación de la carga eléctrica a cualquier nudo de un circuito eléctrico. Entonces, ojo, ¿eh? Cuando me habla la ley de nudo, ¿qué cosa que nos especifica? Es la ley de la conservación de la carga eléctrica. Ahora, la flecha de las corrientes de cada resistor, se puede dibujar como en sentido arbitrario, siempre que se cumpla la regla de los nudos. ¿Ya? La flecha de las corrientes de cada resistor se puede dibujar con sentido arbitrario. Entonces tenemos ahí. La regla de las mallas es un requerimiento de la ley de la conservación de la energía para cualquier malla de un circuito eléctrico. La regla de la malla es un requerimiento de la ley de la conservación de energía para cualquier malla en un circuito eléctrico. En cada malla se puede elegir arbitrariamente el sentido de recorrido, puede ser horario o antihorario. Entonces son las características que nosotros debemos tener presente cuando analizamos, ¿no es cierto?, la ley de Kirchhoff para trabajar con las mallas. Por ejemplo, acá tenemos el circuito que hemos mostrado anterior, pero le hemos cambiado la dirección, ¿no? Entonces vemos ahí. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Dice, para una malla A, vamos a ver el total, ¿no? Queremos determinar.
Podemos determinarlo parcialmente, cada uno de ellos, o como también totalmente, ¿no es cierto?, en todos ellos. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Tenemos ahí, ¿no es cierto? Si nosotros queremos trabajar la malla A, B, C, D, E, F, A, con recorrido horario se cumple lo siguiente. Se cumple lo siguiente. ¿Ya? Entonces, vemos lo siguiente, ¿no es cierto? Recorrido horario es el recorrido horario. ¿Ya? Su recorrido horario. ¿Ya? Entonces, vayamos a la característica que dice, la sumatoria de la fuerza electromotriz más menos es igual a la sumatoria de la caída de tensión más menos, ¿no es cierto? En este caso tenemos lo siguiente, ¿ya? En el S1, estamos viendo todo el perímetro que tiene, ¿no? Todo el perímetro. Esto que quiero no vamos a considerar R sub 3, simplemente todo el perímetro. Entonces me dice, S1, su recorrido tiene este sentido, ¿no es cierto? Tiene el mismo sentido que S1. El sentido del recorrido de la malla tiene el mismo sentido de la fuente. ¿Ok? Entonces tenemos el mismo recorrido. Entonces tenemos la fuente es igual positivo. Ahora vemos la otra fuente, ¿no es cierto? Mire el sentido de la corriente de la malla. Sentido horario, ¿no es cierto? Pero sabemos que la fuente está hacia arriba, ¿no es cierto? Está saliendo del positivo, está saliendo así, ¿no es cierto? Tenemos esto. Entonces, los dos son opuestos. Entonces, por lo tanto, utilizo el signo negativo, menos. ¿Ya? Cuando se opone, el sentido de la malla se opone al sentido de la, de la fuente. Entonces, menos. Igual, vemos en el otro. Vemos la característica siguiente, ¿no es cierto? Vemos que la intensidad, su 1, está pasando la corriente en este sentido, ¿no? La intensidad su 2 también está pasando la corriente, ¿no? La intensidad su 1 tiene el mismo sentido que el recorrido de la malla. Intensidad su 2 también tiene el mismo sentido del recorrido de la malla. Entonces ponemos ahí. Intensidad su 1 por R su 1 más intensidad su 2 por R su 2. ¿Ya? Porque solamente estamos utilizando el circuito total, ¿no es cierto? Entonces hemos dado ya dos ejemplos. En este ejemplo estamos especificando cuándo utilizamos el signo negativo, ¿no es cierto? Cuándo utilizamos el signo negativo. ¿Ok? Entonces así nos construimos nosotros las ecuaciones. Nos escribimos, si tenemos varios circuitos, por ejemplo, aquí debemos tener dos ecuaciones, también lo podemos hacer parcialmente, ¿no es cierto? Entonces teníamos esto, R1 y su 3, R1, ¿no es cierto? Entonces tenemos el mismo recorrido. ¿Ya? Entonces aquí es negativo porque la intensidad de corriente está en este sentido. Entonces sería I sub 1 menos I sub 3 por R sub 3. La otra ecuación sería, tendríamos acá menos E sub 2 igual I sub 1 R sub 2, I sub 2 R sub 2 menos, que diga más I sub 3 R sub 3. Y de esa manera obteníamos el. ¿Ok? Entonces, de esa manera nosotros podemos determinar esto. Entonces, vayamos a los ejemplos que tenemos, a los ejercicios para concluir.
Dice, 4 focos cuya resistencia es igual 3, 600, 300, 600, 200 y 400. Están conectados con el circuito eléctrico que contiene una batería de 150 voltios, tal como se muestra en la figura. ¿Cuál es la potencia disipada del foco equivalente? Tenemos ahí resistencias 1, solución. Entonces primero analizamos las dos primeras, están en paralelo y obtenemos la siguiente, ¿no? Y el otro está en serie. Entonces, R1 y R2 están en paralelo, entonces es igual, la resistencia equivalente es 300 por 600, 300 más 600, sería 200 ohmios. De igual modo, vamos a ver la resistencia 3 y 4, que están en serie. Si están en serie, solamente es la suma, que es igual a 600 ohmios. ¿Ya? Entonces tenemos ahora estas dos clases de conexiones, ¿no es cierto? Que están en paralelo. La resistencia 1 y 2, la resistencia 3 y 4. Entonces, como están en paralelo, simplemente escribimos lo siguiente. La resistencia va a ser igual a ¿qué? Al producto también de 200 por 600 sobre 200 más 600. Entonces, eso es igual a 150 ohmios. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí la resistencia equivalente, entonces. La resistencia equivalente va a ser igual a 150. Entonces, la intensidad de corriente, ¿a qué es igual? A la diferencia potencial sobre la resistencia equivalente. ¿Cuánto es la intensidad? 1 ampere, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la diferencia potencial me dice que es igual a 150 y la resistencia equivalente es igual a 150 también, ¿no? Entonces, la intensidad es igual a 1 ampere. Ahora, me están pidiendo, dice, ¿cuál es la potencia disipada por el foco equivalente? Entonces, el foco equivalente tiene una intensidad de 1 ampere. Entonces, la potencia sería la intensidad al cuadrado, ¿no es cierto?, por la resistencia equivalente. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? 150. ¿Cuánto es la intensidad? 1 ampere. Entonces, la potencia es igual a 150 watts. Entonces, tenemos ahí. La respuesta es la A. ¿Ok? Bueno, tenemos el último problema. Nos dice que 4 resistores se conectan a 3 baterías. Que tenemos ahí. Entonces, tenemos que la intensidad de corriente. No. Entonces, siempre cuando nosotros tenemos esto, preferiblemente, para darle el sentido de la corriente de la malla, siempre les significa que tiene la mayor cantidad de voltaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, de fuerza electromotriz, ¿no es cierto? Aquí. Este es 10, está en sentido hacia la izquierda. Esto es antihorario, ¿no es cierto? Está en sentido antihorario. Este 6 voltios también está en sentido antihorario. Este 5 voltios está en sentido horario. Entonces, 6 más 10 más 6 son 16 voltios. Está en sentido antihorario, ¿no es cierto? Entonces, preferiblemente, vamos a elegir ese sentido. Elegimos siempre para el mayor de las fuentes, ¿no es cierto?, para que no tengamos signo negativo. Entonces decimos de que la dirección le vamos a dar, como es arbitrario, ¿no es cierto?, la dirección de la malla es el sentido antihorario. Entonces analizamos, pues, ¿no? Por la regla de las mallas consideramos el recorrido antihorario. Entonces, la sumatoria de más menos de la fuerza electromotriz es igual a más menos la caída de tensión. Entonces decimos, 10 es positivo, ¿por qué? Porque está en el mismo sentido de la malla. ¿Está bien? Está en el mismo sentido de la malla. Entonces 10. 6 también está en el mismo sentido que el de la malla. Entonces positivo. ¿Ya? A ver.
Pregunta. Dice lo siguiente. La fuente de la fuerza electromotriz siempre está saliendo de... Sí, siempre está saliendo del positivo. Siempre sale del positivo. Siempre sale del positivo. Eso sí. ¿Ya? Maestro, pero nunca puede salir del menos. No. Es que la corriente convencional nos dice que va del polo positivo al polo negativo. La corriente convencional. ¿Ya? Donde nosotros podemos cambiar es arbitrariamente nos dice el sentido de la malla. Por ejemplo, yo puedo decir que, bueno, yo quiero darle en este sentido, ya no le quiero dar el mismo sentido de esto. Preferentemente yo busco este sentido para evitarme los signos negativos. Yo puedo poner el sentido horario, la malla. Entonces, por ejemplo, si le pongo sentido horario, sería acá. Si lo pongo en sentido horario, entonces este siempre, de la fuente siempre sale así. Así como ustedes ven ahí la flechita, siempre está indicado así. Así siempre, de la fuente. Porque siempre sale del polo positivo. Del polo positivo siempre sale la corriente. Siempre sale de la corriente. ¿Ya? Igual aquí está saliendo. Aquí, por ejemplo, también, mire cómo está la flechita. Es que está saliendo de... Maestro, aunque yo le ponga en sentido antihorario. Aunque No, tú le pongas... horario. Claro. Sentido horario. Claro, el sentido horario o antihorario de la malla es indistinto. Ese tú lo puedes poner. Pero siempre, siempre, esto es así. El comportamiento de la fuente es así siempre. ¿Ya? El comportamiento de la fuente siempre es así. ¿Bien? ¿Ya? Este recorrido yo lo puedo poner al revés y puedo hacer mis operaciones, no hay ningún problema. Entonces, si yo lo pongo al revés, por ejemplo, sería -10, -6, +5. Cambiaría acá, ¿no es cierto? -10, -6, +5, ¿no es cierto? Pero yo como lo he puesto preferentemente para que me salga el signo me salga positivo la operación, ¿ya? Porque ¿qué sucede si sale el signo negativo? Si sale el signo negativo me quiere decir qué cosa, que la corriente está al revés, simplemente. Si me sale el signo negativo me quiere decir que la corriente, porque te debe salir siempre positivo. Los resultados te deben salir siempre positivos. Si me sale negativo quiere decir que la corriente está en sentido al revés. ¿Ya? Entonces, concluyendo, decimos entonces, siguiendo el sentido de la malla, ¿no? Positivo, 10, 6, negativo porque aquí está en contra de los 5, negativo. Ahora, todos son caídas de tensiones y tienen la misma dirección de la malla. Entonces, simplemente escribimos 3, 6, 9, 4, ¿no es cierto? Las caídas de tensiones. ¿Ya? Pero frecuentemente el signo aumento a veces se utiliza no cuando está en tenemos una sola malla. Cuando tenemos 2, 3 mallas, ahí sí el signo negativo participa bastante. ¿Ya? Para las caídas de tensión, para este segundo miembro. ¿Ya? Entonces tenemos acá como resultado 3, 6, 9, 4, entonces sería 22, la intensidad es igual a 11. Entonces la intensidad es igual a 11 sobre 22 es igual a 0,5 amperes. Y esa es la respuesta. Bueno, jovencitos, estamos sobre la hora, entonces ya nos hemos pasado 5 minutos. Bueno, jovencitos, ¿alguna pregunta? Respuesta de los ejercicios de clase es igual 1 en la A, 2 en la B, 3 en la C, 4 en la C, 5 en la A, B, 6 en la B y 7 en la D. ¿Ok? ¿Ya? Ahí quedamos entonces, jóvenes. Si no hay alguna otra pregunta, doy por terminado. ¿Ya? Ok. Bueno, jóvenes, será hasta la próxima. Si no hay preguntas, ya, ahí concluimos.